las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Yo puedo tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Buenas tardes, queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Estamos comenzando el mes de septiembre, domingo 1 de septiembre del 2024, y estamos en un nuevo culto virtual de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer. Para mí es un placer poder estar reunidos junto a ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar viendo Salmos 13, 14 y 15. Y la verdad que ha sido de mucha reflexión este mensaje que preparé para el día de hoy, debido a las circunstancias que me ha tocado vivir en lo personal. Ha sido un tiempo de reflexión, un tiempo de búsqueda del Señor, y la verdad que este mensaje, cuando se me entregó el título para estudiarlo y prepararlo,
causó cosas dentro de mí porque la verdad que lo viví en carne propia. Creo que muchos de los que hoy en día están entrando a compartir este culto virtual, en más de alguna ocasión han vivido y han pasado por etapas difíciles en ese tiempo de aflicción. Nos ha tocado muchas veces también compartir o ver esa necedad, perdón, de las personas o nosotros mismos muchas veces. Y después como vemos también cómo el Señor se glorifica en nuestras vidas. Así que esperemos que el Señor abra nuestras mentes para que podamos recibir su mensaje y podamos salir bendecidos también de su palabra. Así que los invito a cerrar nuestros ojos y poder orar en este momento. Amado Dios, queremos agradecer, Señor, por la oportunidad que primeramente me permite, Señor, de poder estar acá entregando un mensaje, Señor, de tu palabra y poder estar reunidos junto a nuestros hermanos, Señor. Agradecemos la vida y la salud que usted nos proporciona cada día, Señor, porque lo hace por amor, Señor, lo hace por esa fidelidad, Señor, inquebrantable hacia nosotros, Señor. Sabemos que no somos merecedores, Señor, pero por su gracia, amor y misericordia, Señor, usted cada día está poniendo cosas en nuestros corazones, Señor. Está abriendo sus caminos para que le busquemos, Señor. Y nos está perfeccionando, Señor, para que de una u otra manera nos acerquemos a usted con un corazón limpio, un corazón entregado, Señor, para recibir de su presencia y su Espíritu Santo, mi Señor. En esta tarde quiero pedirte, Padre, que abra nuestros corazones y nuestra mente, Señor, que guíe mis palabras para que pueda ser un mensaje de edificación para nuestros hermanos, así como lo ha sido para la vida mía también, Señor, porque usted ha tocado mi corazón y le agradezco eso, Señor, porque cada día, veo su amor y su misericordia, reflejado a veces hasta en los más pequeños detalles, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre dejamos este culto, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como le estaba diciendo, vamos a estar revisando, estar profundizando en lo que son los Salmos 13, 14 y 15, como salía la imagen recién puesta en la transmisión. Y como les decía, la verdad que es difícil muchas veces preparar un mensaje sin recibir ese quebrantamiento debido a la aflicción que muchas veces uno está pasando. Y el Señor es sabio, el Señor no tiene, no juega al azar, el Señor no tiene coincidencias, pero el Señor es todo un plan perfecto. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas. Bueno, muchos de nuestros hermanos saben la situación que hemos vivido como familia durante estos últimos 6 meses con respecto a la enfermedad de mi padre, y la verdad que este Salmo 13 que habla de una plegaria pidiendo ayuda en tiempos de aflicción, creo que más de alguna vez lo leí y más de una vez me sentí identificado con lo que estaba viviendo. Y muchas veces me sentí con esa mochila, esa carga pesada que los mismos problemas hacen que nosotros bajemos los brazos y caigamos a tierra, caigamos a piso sin fuerzas muchas veces. Y creo que también es válido hacerlo, pero no solo. Tenemos que hacerlo en la presencia del Señor y buscando esa presencia en oración. Y de esta forma vamos a estar comenzando a dar lectura. Los invito a que abran sus Biblias para que podamos estar haciendo lectura de nuestro Salmo 13. Como les decía, tiene por título Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Y David comienza repitiendo una frase que de verdad más de alguna vez lo hemos dicho cuando esa mochila se ha hecho pesada. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es un salmo demasiado profundo, es un salmo que puede resumir en perfecta acción lo que personalmente viví.
Todavía no es una semana en que partió mi padre y yo me sentí así. Oré al Señor pidiendo ese desahogo, esa liberación de esa carga que llevábamos no solamente mi padre, sino que nosotros como familia también. Y también, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo repetía y lo repetía porque no veía nada, porque estaba concentrado muchas veces en el sufrimiento o en asimilar lo que se estaba viviendo. Y creo que es normal que muchas veces lo hagamos, que fijemos la mirada en el problema, pero es importante que esa mirada lo más rápido posible vaya hacia el Señor. Y para profundizar este salmo lo vamos a dividir estructuralmente para que así lo vamos entendiendo en tres partes o en tres secciones. La primera va a ser del versículo 1 al 2, la segunda del 3 al 4 y la última del 5 al 6. ¿Por qué? Porque la primera lo vamos a ver cómo David hace un clamor desesperado hacia Dios en los versículos 1 y 2. Los versículos 3 y 4 ya David comienza a hacer una petición, una oración. Y en los versículos 5 y 6 hay una declaración de confianza. ¿Y por qué clamor desesperado? En los versículos 1 y 2, por la frase que estábamos leyendo. Porque este salmo comienza con la repetición de esa frase desesperada que realiza David, ¿hasta cuándo? Y la repite 4 veces, esto 2 veces en el versículo 1 y 2 veces en el versículo 2. Y es como si David pensara que Dios se había olvidado de él, que Dios había escondido su rostro y que al parecer se mantenía ajeno a la situación que él estaba viviendo. La primera cosa que podemos aprender de este salmo es que los hijos de Dios, aun cuando somos hijos de Dios, eso no nos librará de pasar por situaciones aflictivas. Incluso es mucho más. Muchas veces esas situaciones aflictivas van a ser desesperantes para nosotros. Va a ser algo que vamos a pedir a gritos muchas veces que el Señor responda o que nos saque de esa situación. El Salmo 6 en el versículo 3 también hace referencia a esta frase mencionando: mi alma está turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y de la misma forma el Salmo 90 en su versículo 13 también nos dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Claramente pidiendo esa misericordia. Dios, por motivos que para nosotros muchas veces resultan misteriosos, a veces nos lleva a situaciones de desesperación. Y esto no necesariamente como castigo por nuestros pecados o por alguna desobediencia, sino que simplemente porque en sus propósitos soberanos así lo ha determinado para nuestro beneficio. David, por ejemplo, era un hombre temeroso de Dios, era el ungido de Jehová, aquel el que Dios había escogido para guiar y representarlo delante de su pueblo, un hombre conforme a su corazón, y sin embargo, eso no lo libró de situaciones difíciles y muchas veces desesperantes. David estaba manifestando un sentimiento de frustración extrema a una situación límite. Sentía un abandono de Dios y lo reflejaba en los primeros 2 versículos de este salmo. En el versículo 1 dice que fue olvidado por Dios y que Dios se ha escondido de él. Y ya en el versículo 2 él manifiesta una tristeza personal profunda y muestra a su enemigo exaltado si es que él cae. El sentimiento de olvido y abandono aparecen juntos en el Salmo 10 en el versículo 11. Dice: en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Lo mismo describe el Salmo 42:9, donde nos dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? La realidad es que Dios está con nosotros, hermanos, está con nosotros, para nosotros y actuará a favor nuestro, pero en el tiempo apropiado, en el tiempo de Dios. Cristo, por ejemplo, prometió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Y el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Y es importante que veamos que él dice muchas. Y en eso pueden haber tantas circunstancias, problemas de salud, problemas de muchas veces económicos, problemas de falta de trabajo, problemas familiares, todo lo que pueda haber que nos cause esa aflicción. Ya el Señor Jesucristo dice
que tendremos esas aflicciones. Y esas aflicciones en ocasiones serán tan terribles que gritaremos como David: Señor, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿qué hacer cuando las cosas están mal? Cuando estamos en una situación de desesperación. Podemos primeramente resentirnos y endurecernos contra Dios, o bien podemos humillarnos y encomendarnos a su voluntad, clamando de forma de entregar nuestro corazón de forma humillada ante Él, para que Él actúe por misericordia. Y eso fue precisamente lo que hizo David. Él decidió convertir su angustia en oración. Y de esa forma ya estamos pasando a la segunda parte de esta estructura del Salmo 13, que está en los versículos 3 y 4, donde David comienza a orar, comienza en esa petición hacia Dios. Y en estos versículos encontramos la petición de David reconociendo primero la soberanía de Dios. Y segundo, David reconoce aquí la bondad de Dios. Y pide esta respuesta a través de esta oración que enfatiza 3 imperativos. Primero le dice mira, que es considera lo que estoy pidiendo, respóndeme, contéstame. Y algo muy importante que dice alumbra mis ojos, lo cual hará que cambie su visión. Él dice que sus ojos estaban cegados, estaban oscurecidos. ¿Por qué? Porque esa visión, esos ojos ya estaban apesumbrados, ya estaban inmersos en la situación que él estaba viviendo y solamente veía calamidades, solamente veía frustración. Pero él le pide que el Señor se presente y abra su ojo y pueda verlo a él. La importancia de ver a Dios en los problemas. Job, por ejemplo, entendió y aprendió que Dios va a glorificarse de cualquier modo en nuestras vidas. Así que eso nos enseña que cuanto antes nos humillemos y nos sometamos a la voluntad de Dios, mejor será para nuestras almas y para nuestra paz. Dios hará su voluntad en nuestras vidas con o sin nuestra aprobación, porque Él es soberano. David entendió eso y le pide a Dios que considere su oración y que sea esta contestada, que alumbre sus ojos y deje ver sus problemas y su situación para poner su vista en quien está por encima de toda situación, poner su vista, hermanos, en aquel que todo lo puede. El Salmo 42:6 nos dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Si se dan cuenta, en este versículo, primeramente habla que dice que está abatida en mí. E inmediatamente nos dice: me acordaré por tanto de ti. Ese cambio de mí al ti hace la gran diferencia. Dejar de vernos nosotros en nuestro propio sufrimiento, en nuestras propias circunstancias o pruebas, y poner la mirada en Él. De mí a ti. Eso es lo que el Señor está buscando. Salmo 43:3 nos dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. De esa manera, como David pedía que sus ojos fueran alumbrados, ¿para qué? Para que él fuera conducido a ese monte y a la presencia del Señor. Y ya en los versículos 5 y 6, David está haciendo una declaración de confianza. Estos 2 versículos muestran cómo David, desde lo más profundo, expresa esa confianza en la misericordia de Dios. Y también confía en esa salvación que solamente Dios le entregará, y de esa forma alegrará su corazón, lo cual termina diciendo: lo hará cantar a Jehová por el bien que le ha hecho. David entonces aparece en los versículos 1 y 2 de una manera desesperada. Él estaba muy desesperado. En los versículos 3 y 4 aparece orando. Y en los versículos 5 y 6 aparece finalmente fortalecido. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Simplemente aquí tenemos el proceso habitual por lo que pasamos los creyentes cuando tratamos o cuando tenemos esas pruebas y traemos esos afanes delante de Dios. Por medio de la oración pasamos de la desesperación a la quietud y de la duda a la fe. Primero nos desesperamos, luego oramos y después salimos fortalecidos. Qué importante que tengamos claro eso. Es válido que suframos, es válido que nos sintamos que el Señor no está ahí en algún momento, pero Él sí está, Él está escuchando. Y cómo también se presenta dando un paso a nosotros a través de esa oración, y esa oración nos va a dejar fortalecidos.
y lo que es más importante, más cercano a Dios. Pablo nos menciona en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces es difícil no estar afanoso, pero si el Señor lo promete, el Señor lo ha dicho, así será, hermano, tiene que creerlo. La oración, en toda oración y ruego con acción de gracia, porque esa paz que muchas veces nosotros no entendemos, cómo permanecemos en pie, cómo hemos pasado la prueba, cómo pasamos esa aflicción, solamente lo hace el Señor en nuestras vidas, solamente Él revitaliza nuestras fuerzas. La oración en ocasiones no cambiará las circunstancias, hermano, pero sí cambiará la forma en que veamos esas circunstancias. Y eso hará una gran diferencia, una diferencia súper importante. Y así como estamos llegando al Salmo 14, que tiene por título La necedad y corrupción del hombre. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien lo haga, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿No entienden discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Comenzaremos analizando este salmo con la siguiente pregunta, hermanos. Dios busca a alguien que le busque. ¿Usted quiere ser ese alguien que busca de Dios? Esto porque este salmo nos muestra cómo la necedad y la corrupción del hombre hace que esa búsqueda desaparezca cada vez más en nuestra sociedad. Y muchas veces, aunque se diga que existe, esta búsqueda es infructuosa o incorrecta porque seguimos siendo amantes del mundo y de sus costumbres. El versículo 1 nos menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esto también lo podemos ver en Romanos 3, del 10 al 18. Miren lo que dice acá, que también tomó un extracto de acá. Como está escrito, no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Son palabras totalmente duras, como muchas veces esa necedad, ciega al hombre, tanto así de apartarse y negar la existencia de Dios. Y como seres humanos caídos e imperfectos no tenemos la habilidad moral de vivir vidas perfectas, hermanos. Antes de la caída podíamos hacerlo, pero después de la caída no tenemos esa capacidad. Esto, sin embargo, no es excusa, porque el mandamiento sigue ahí. Y la mejor forma de llevar a cabo ese mandamiento es vivir cercano a nuestro Creador. Es que lamentablemente buscamos los beneficios de Dios, y esto es importante, buscamos esos beneficios, pero sin buscar a Dios. Este mundo está sediento, hermano, está teniendo sed, pero busca beber agua en el lugar equivocado y solo seguirá teniendo mucha más sed. Ya hacer el bien es una moneda de canje en la actualidad para obtener un beneficio de vuelta. Yo hago algo, pero primero tengo que saber lo que obtengo de vuelta. Y a veces el hacer el bien se considera que se está haciendo algo obsoleto, algo que ya está pasado de moda. Este mismo salmo nos dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y acá David dice esto debido a la clara evidencia de que hay un Dios.
evidencia tanto en la creación como en la conciencia humana que Pablo describe en Romanos 1. El hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo, hermanos. En cambio, habla de su propia posición como necios. Y como escribió el mismo Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra hebrea para necio en este salmo es Nabal, una palabra que implica una perversidad agresiva, personificada en Nabal en 1 Samuel 25:25. El hombre que niega a Dios es un necio y tiene ciertas características como, por ejemplo, niega lo que es plenamente evidente, cree en un tremendo efecto sin causa, niega una autoridad moral en el universo, cree únicamente en lo que se puede probar por el método científico, toma un riesgo dramático y perdedor en su posición de que no hay Dios, y se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, como por ejemplo la Biblia. Y por el contrario, al hombre necio está aquel que busca a Dios permanente y fervientemente. Y esto se ve reflejado en Salmos 34:10, donde nos dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Se nota la diferencia. En Primera de Crónicas 22:19 nos dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. David no solo encontraba significativo lo que decía el necio, donde lo dijo también es importante. Donde lo dijo en su corazón. El hombre que niega a Dios que David tiene en mente no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales a la existencia de Dios. En su corazón desea que Dios no exista, típicamente por razones fundamentalmente morales. ¿Por qué a mucha gente le cuesta o dice que no cree en Dios? No es porque no crea en Dios, sabe que existe un Dios, pero hay tantas cosas que lo hacen apartarse del mundo o dejar esas costumbres que prefieren decir yo no creo en Dios. Es esa atadura, es esa ligadura que tienen con las costumbres del mundo que hacen muchas veces decir no creo en Dios. Es el camino y la salida más fácil. Por ejemplo, en Juan 3:20 lo explica de esta manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 1 Samuel 27:1 nos dice lo que David dijo en su corazón en una ocasión: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿no estaba David en cierto sentido también negando a Dios y hablando como un necio, al saber que el Señor lo había librado de tantas cosas y lo iba a seguir librando porque él había sido ungido por Dios? La negación práctica o ignorar su obra en el mundo en lugar de un credo de negación es lo que está en la mente del salmista. En efecto, decimos que no hay Dios cuando lo encerramos en un cielo lejano y nunca pensamos en Él como interesado por nuestros asuntos. Despojarlo de su justicia y robarle su control, hermanos, es la parte de un necio, y muchas veces nosotros pasamos esa línea tan delgadita. Vemos a Dios tan lejano y que no está preocupado por nosotros, que nos ha abandonado, que a veces nuestro corazón también se pone como un necio. David aquí considera el resultado de negar a Dios conduce a los hombres a la corrupción y a las obras abominables. Cuando David consideró el pecado del que niega a Dios, miró hacia adelante el paisaje de la humanidad y concluyó que no hay quien haga el bien. No quería decir que no hay bien humano en este mundo, sino que el hombre caído está tan caído que no hace el bien, y aún el bien que puede hacer está teñido de maldad. Nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Nadie tiene que enseñarle a un niño muchas veces a hacer de cosas malas o cosas que no corresponden. El camino de menor resistencia suele llevarnos a hacer el mal y no a hacer el bien. Y a menudo es más fácil animar a otros a hacer cosas malas en lugar de hacer las cosas buenas. Y muchas de nuestras acciones, de esas buenas acciones, están teñidas de malos motivos egoístas, lo que hablábamos recién. ¿Qué puedo obtener de mis buenas acciones? Ya el versículo 2 y 3 realiza un análisis celestial de la humanidad caída
Y si bien el hombre puede querer olvidarse de Dios, Dios nunca se olvida del hombre. Siempre está observando al hombre, viendo desde los cielos sobre los hijos de los hombres, como dice. El versículo 2 y 3 nos dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué fue lo que encontró? Bueno, leamos el versículo 3. Dice: todos se desviaron, a uno se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. El apóstol Pablo citó este versículo en Romanos 3:12. Él no solo estaba hablando de los que no creen en Dios, sino de todos en general. Y esa es la imagen mía y la suya, querido hermano, porque todos somos pecadores, no hacemos el bien, la condición natural del ser humano es corrupta. Y en los 3 primeros versículos el salmista nos ha dicho cuáles son las profundidades a las que el hombre puede llegar. Los versículos 4 al 6 nos dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Y la verdad que no es la conciencia natural del hombre que tiene la capacidad de conocer el juicio de Dios, como lo dice Romanos 1:32, distinguiendo el bien del mal, como lo señala Romanos 2:14-16, sino al discernimiento espiritual que tiene la capacidad de conocer al único Dios verdadero y también a su pueblo, ya que si tuvieran ese discernimiento no se atreverían a atentar contra el pueblo de Dios. Una característica del hombre necio que rechaza a Dios es que devora, como lo dice acá, es decir, oprime al pueblo de Dios, no quiere nada con Dios, pero le molesta que hayan personas a las cuales Dios le ha llamado y ahora les buscan y se abalanzan contra ellos actuando violentamente. Como una alegoría, dice el salmista que los devoran, como si comiesen pan, o sea, como si no fueran nada. Además, otra característica es que no importa en la situación en la que se encuentren, no buscan a Dios, no ruegan por su ayuda. Y cuando esos necios se dan cuenta que Dios está con la generación de los justos, es decir, con los que Dios ha justificado, ha hecho justos, tiemblan de espanto, dice el salmista, y hacen bien porque, tal como lo dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa generación de los justos comenzó desde Abraham, que fue y creyó a Dios y fue declarado como justificado delante de Dios, tal como lo dice Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y de la misma manera, todos los que creemos a Dios y su plan de salvación por medio de Cristo, somos justificados y Dios nos declara como su generación de justos, hermanos. De la misma forma, esos necios se burlan de los planes de los pobres, del humilde, del fatigado, pues no se percatan que la esperanza de ellos es Dios mismo. Por eso dice el salmista: pero Jehová es su esperanza. Los humildes que esperan en Dios tienen en Él su esperanza, hermanos. El salmista también muestra un anhelo añorado de ver el monte de Dios, que salvará a Israel por medio del Mesías, que había prometido por medio de su descendencia y que saldría de Sión, es decir, de la ciudad de Jerusalén, ya que es la que se encuentra en el monte de Sión, misma donde estaba el tabernáculo en el tiempo de David, y donde posteriormente su hijo Salomón construyó ese templo. Jesús es la salvación enviada de Dios para el mundo, hermanos. Su mismo nombre significa Dios Salvador. Él dijo en Juan 10:9-10: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué linda promesa, Señor. Qué linda promesa, hermanos. El salmista enfatiza el tema de la esperanza en un periodo de desolación, derrota y destierro como el cautiverio. Y es que algunos estudiosos creen que quizás este versículo que habla del cautiverio se agregó al salmo cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia. Esa intervención liberadora de Dios genera gozo y alegría en el pueblo de Israel, también conocido como Jacob, es decir, a nosotros que somos el pueblo de Dios, tal como lo dice Gálatas 6:16, en donde nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla,
Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y es así, hermanos, como estamos llegando ya al Salmo 15. Los que habitarán en el santo monte de Dios. Le vamos a dar lectura. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Y hermanos, si usted lee desde el Salmo 9 en adelante hasta llegar al Salmo 15, podemos relacionarlos todos, y lo vamos a ver de esta forma. Los Salmos 9 y 10 describen al hombre inspirado e impulsado por Satanás, que se caracterizará por el orgullo, la jactancia y la autosuficiencia, desconociendo a Dios. El Salmo 11 trataba el tema de las pruebas por las que tendrían que pasar los justos. Ya en el Salmo 12 vivimos a las personas fieles a Dios en medio de la impiedad y la maldad que predominarán en la gran tribulación. El Salmo 13 refleja los aprietos por los que pasará el pueblo de Dios en la gran tribulación. El Salmo 14 nos muestra la depravación del ser humano en los últimos tiempos, que resultará evidente en su actitud de negar la existencia de Dios y en su conducta de impureza moral, espiritual, y en su actitud de rebelión contra Dios. Y ahora, el Salmo 15 que estamos viendo nos habla de aquellos que entrarán al reino, nos describe a los que van a estar en la presencia del Señor. El salmista comienza preguntando: Señor, ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay solo un monte santo. La Biblia lo llama Sión, y según se nos dice, está situado en la tierra de Israel. Y el salmista está hablando de aquellos que entrarán en el reino que Cristo establecerá sobre la tierra. Aquel que practique conjuntamente integridad y justicia, tal como lo dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De esta manera podemos ver que una de las características del hombre íntegro es aquel que no calumnia con su lengua y no le hace mal a su prójimo. Por ejemplo, Santiago 3:13-15 nos dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La pregunta formulada al principio del Salmo era: ¿quién va a estar ante la presencia de Dios? Y la respuesta es, hermanos, aquellos que han tenido una fe en Dios, que han producido una vida de justicia. Hay cristianos que hablan mucho sobre la venida del Señor, sin embargo, no apreciamos muchos cambios en la vida de las personas que dicen estar esperando al Señor. Para poder ir finalizando, hermanos, viva cada día cultivando el anhelo de estar en la presencia de nuestro Señor. A pesar de la adversidad, ponga su mirada en Él y no en usted, no en la dificultad. Ore y confíe en su respuesta, porque esa respuesta llegará en el momento y en la forma, en la manera que el Señor estime conveniente, de acuerdo a su voluntad. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:8-9, nos dice, hace recordar la verdad fundamental, que los tiempos de Dios no son los nuestros, al decir que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor cumple su promesa cuando Él quiere, en el tiempo que Él ha fijado, que no es el que a nosotros nos parece mejor o nos gustaría. Tal como lo pidió David, hermanos, en el Salmo 27:4, usted pida lo mismo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Queridos hermanos, que esta palabra, este mensaje entregado, sea de bendición para cada uno de ustedes. Como lo dije, estar sumergido
en las aguas del Señor, buscando el Espíritu Santo, en oración, en ruego y en acción de gracias, como lo decía el mensaje, a pesar de la dificultad, ponga su mirada en Él y no la deje puesta en usted, en el problema. Tal como lo decía David, alumbra mis ojos para que Él pueda verlo, para que Él pueda ver esa solución que solamente el Señor puede entregar. No se afane, no se afane. El Señor sabe cómo y cuándo hará, cómo y cuándo responderá. Pero por sobre todas las cosas, la voluntad de Dios está por encima de lo que usted o yo podamos querer. Y es así como hijos que tenemos que aceptarla, porque Él lo hace por el bien de nosotros. Espero que sea de bendición, hermanos, y que nos podamos reunir en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedir nuestro culto. Amado Señor, queremos agradecer por esta palabra, Señor. Queremos agradecer por tu misericordia y tu bondad. Sabemos, Señor, que muchas veces se nos hace difícil, Señor, estar sometidos a pruebas, pero sabemos, Señor, que es para perfeccionarnos, Señor, es para que podamos crecer en tus caminos, Señor, para que podamos fortalecer nuestra fe, para que podamos entender tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces crecer, Señor, porque nos has llamado con amor, porque te preocupas de las cosas que necesitamos, Señor. Sabes de que tenemos necesidad sin que nosotros abramos nuestra boca, Señor. Ayúdanos, Señor, que cuando pasemos por esos momentos de dificultad, nuestro corazón te busque y se rinda hacia ti, Señor, y que no se endurezca, Señor. A que esa visión y nuestros ojos, Señor, sean iluminadas por tu palabra, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón a ti, Señor, y entregarte la situación. Que aprendamos a tener paciencia, Señor, a aprender a esperar en ti, Señor. A que aprendamos a confiar, Señor, que tú tienes la respuesta necesaria en el tiempo y en la forma que tú estimes conveniente para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad y que esta palabra siga durante la semana también haciéndose ese mover en su corazón. Compártala con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y tomados de la mano del Señor podemos. Que el Señor les bendiga. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias, Dios. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vivo es el Señor.
levantas tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno, Señor.